Los milagros de Jesús. ¿Acciones sobrenaturales? ¿Rompen las leyes de la naturaleza? ¿Qué sentido tienen en el ministerio de Jesús? ¿Cuándo comienza la comunidad a hablar de esas acciones, de esos signos? Preguntas de hoy. Don Beto. Yo creo que cuando hablamos de la vida de Jesús y cuando hablamos de Jesús como Mesías y cuando presentamos la razón por la que Jesús se vuelve tan importante para tantas personas, es indudable y es innegable que las curaciones, las sanaciones y los exorcismos que aparecen en el Nuevo Testamento tienen un papel muy importante en toda esta narración porque son como la otra cara de esto que hablamos de su conflicto con los escribas, los maestros de la ley, los fariseos, o sea, hay un Jesús en conflicto todo el tiempo, ¿no? Pero por otro lado, entonces tenemos a un Jesús que está de cara al dolor, a la necesidad, al sufrimiento, y buena parte de ese sufrimiento se expresa en la categoría de la enfermedad, sin duda, en la categoría de la opresión del mal, en términos de espíritus inmundos y cosas de ese estilo, y, y, y las acciones de Jesús frente a eso son una respuesta que le dice a la gente también, aquí está pasando algo, aquí hay algo que es distinto de lo que era la oferta religiosa del momento, digamos. A mí me parece que los milagros deben ser entendidos desde esa expresión de Pedro cuando da el discurso allí en el momento de Pentecostés. Y dice este hombre que se pasó haciendo el bien. Yo creo que se trata de eso. Yo creo que si uno piensa en los milagros y en los discursos de Jesús, uno tiene que entender que son una manifestación del poder de Dios en la vida cotidiana, de vencer el mal, de sanar la enfermedad, de sanar lo que el mal ocasiona. Yo creo que en esa perspectiva hay que entenderlo, en que Él se pasó haciendo el bien. Es decir, su lucha fue contra el mal y el mal se expresaba a través de injusticias contra las que Él batalla, a través de enfermedades contra las que Él batalla, a través de exclusiones contra las que Él batalla. Sí, porque una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre que pensamos en milagros de Jesús es que para nosotros la enfermedad es un asunto corporal. ¿Ok? Pero para el pueblo de la Biblia y para la época del pueblo de la Biblia, ahí en el Medio Oriente cercano, la enfermedad no es un asunto corporal. La enfermedad es un asunto del ser humano que afecta a lo psicológico, que tiene que ver con lo religioso, que tiene unas repercusiones sociales muy importantes, que tiene unos temas específicamente de la supervivencia de la vida, pero que también tienen temas de la relación de las personas con su entorno. Entonces, estar enfermo es un rollo, estar enfermo es un problema muy bravo, no es un tema de 39 fiebre, es que ya no te miran igual, que ya te pueden sacar de la casa por eso, puedes terminar lejos de lo que conoces, o te pueden echar la culpa de lo que te está pasando, te pueden hacer un juicio, digamos, como social o un juicio familiar respecto a qué es lo que hiciste. Y entonces se pasó haciendo el bien. Este Jesús que viene a darle algo a esa situación no es alguien que baja una fiebre, no es alguien que quita un cáncer. Es alguien que recompone, o sea, que entra en una dinámica de recomposición de la vida en la que la persona es protagonista y Jesús es una fuerza que entra. Ni siquiera Él es el protagonista, sino que la persona es la protagonista. Entonces ahí hay una cosa diferente. A mí una de las claves de interpretación que yo tengo frente a los relatos de milagros, yo pues, aprendo claves de interpretación y las uso, ¿verdad? Una de ellas es la terminación del milagro. Claro. Es decir, cuando el milagro dice, ¿qué pasa? Porque yo creo que ahí está el verdadero milagro. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del... La suegra de Pedro se puso a servirles. Ese final. Yo creo que ese final Claro. es el que le da sentido realmente a lo que pasó allí. El hombre tomó su camilla y se fue a su casa. El hombre, exactamente ese era el que iba a buscar. Ese final es el que realmente... Se marcó dos, claro. Ese final es el que realmente muestra cuál es el sentido de esa acción que acaba de suceder. Sí, yo creo que el verdadero milagro de ese hombre de la camilla es que vuelve a casa. Claro. Es que se integra en casa. El verdadero milagro de la suegra de Pedro es que reconoce a esos que le acaban de invadir la casa y a esos que, por Dios, este que estaba casado con la hija,
o que está casado con la hija, ahora anda tras de un pelucón ahí, y de aquí para allá y de allá para acá, y ya Le cogieron la casa de parche, de centro de operaciones. de centro de operaciones. Entonces, yo creo que hay que revisar bien eso para apostar. O sea, yo no dudo del poder de Dios. Yo no dudo del poder de Dios. Sé que el poder de Dios no es mágico, sé que el poder de Dios actúa en la historia a través de las mediaciones históricas, pero creo que lo más importante no son esas acciones, porque esos taumaturgos hay muchos. La pregunta es el poder para qué, claro. Claro, es para recomponer la vida, es para incluir, es para liberar. Estoy pensando en la mujer encorvada, por ejemplo. Sí, a mí la figura me parece maravillosa. Que la enderece, ¿qué significa? Ay, que le movió la columna vertebral, como diría un amigo mío. No es que le mueva la columna, no. Es algo más, ahí hay todo un sentido. ¿Sí? La mujer que toca el borde del manto de Jesús La que sufría de flujo. llevaba 12 años sangrando. El mismo tiempo que tiene, los mismos años que tiene la hija, De Jairo, que es la casa a la que Jesús va a ir. capítulo 5 de Marcos. Años sangrando es media vida de exclusión social, es media vida de ser la malmirada del barrio, o sea, Claro, es una cantidad de... porque no es un tema de... Claro, Ojo. Es que yo creo que ese es el problema. Vamos a obviar, vuelvo a decir, Dios actúa. Yo no tengo ningún problema en decir Dios actúa. Sé que no es mágico. Sé que es en la historia. Sé que es a través de las mediaciones históricas. Sé que es en las circunstancias en las que vivimos los hombres. Pero creo que el milagro más grande que puede hacer Dios es devolverle la dignidad a las personas que otros seres humanos se las han quitado por algunas interpretaciones. Voy a ponerte un caso que a mí me impresiona mucho y que realmente supone, es que el pecado, la enfermedad es pecado. es sinónimo, claro. La enfermedad es Está pecado. conectada completamente con el pecado. O sea, y el pecado es exclusión de la comunidad. Sí, claro. Entonces, el milagro es volverlo a estar en la comunidad. El milagro es volverlo a reintegrar, que en el fondo es dignidad, que en el fondo es identidad, que en el fondo es reconocimiento, que en el fondo es todo. Entonces, por eso a mí a veces me preocupa cuando nos centramos solo en las acciones milagrosas, Pero como actos mágicos. con un elemento más complejo que nos tendría que hacer pensar y revisar nuestra expectativa frente a este tipo no solamente las narrativas bíblicas, sino la manera como hoy en día en la religiosidad se entienden como los fenómenos de sanaciones y curaciones y van de este estilo, ¿no? Porque también tenemos que hablar de los exorcismos en el Evangelio. Y es que nosotros tenemos leyes de la física. Nosotros tenemos leyes de la química. No estoy diciendo que en ese mundo las cosas no se caían por la gravedad. Pero no conocían todo eso. No hacían nada. Habían leyes que ellos no sabían. Menos estamos hablando de Galilea. O sea, menos estamos hablando de Palestina. No hay una concepción de que lo que está pasando es que alguien está rompiendo las leyes de la naturaleza. Claro, por eso La física, nosotros sí. Entonces nos creemos cuando leemos el Evangelio que estamos leyendo acciones de romper las leyes de la naturaleza. Ellos no estaban viendo eso. Ellos con un problema. Poder actuando para resolver cosas. Con un problema. Y es que nosotros tampoco conocemos las leyes de la física. Ese es un embunte que nos echamos. Nosotros conocemos algunas leyes de la física, algunas leyes de la química, porque si no, ¿para qué seguimos haciendo ciencia? Si ahora tenemos todo, ¿para qué seguimos haciendo ciencia? No. Entonces, de pronto lo que tú llamas una infracción a una ley, de pronto corresponde a otra manifestación de otra ley. Entonces, eso para decirles el problema no es ese. El problema no es si Dios hace cosas sobrenaturales o no. Ese no es el problema. El problema es entender qué significa para esa persona, qué significa para esa comunidad la acción de Jesús. Yo creo que ahí está lo más importante. Porque, digamos que en la historia del entender quién era Jesús, hay un momento en el que se intenta también, en la historia de la teología y en la historia de la búsqueda de Jesús, finales de 1800 y 1900, por ahí hasta la mitad, en el que se intenta decir, no, todas estas narrativas son pura intención de inspirar personas. ¿Okay? Son pura invención para inspirar personas y para que la gente también termine apostando y creyendo en Jesús, ¿sí? Lo cual no solamente le quita margen de acción a Dios, que podía tenerlo en cualquier parte, sino que también esa actitud restringe el margen de acción de Dios a eso que llamamos sobrenatural.
Ajá, ajá. Y en la escritura no podríamos decir que ese margen esté restringido a eso. Claro. Es decir, uno, no podemos decir por ninguna parte que el tacto de Jesús pudiera activar con la fe, el poder, etcétera, etcétera. Como tampoco podemos decir Jesús sabía cosas. Jesús sabía cosas. Jesús sabía cosas de curar, de esas cosas de curar que se saben en el Oriente. Es muy probable. Que se saben en la cultura de la época, en lo que hoy llamaríamos medicinas tradicionales, ancestrales y una cantidad de cosas más, que son combinadas con otros elementos que tampoco leemos que leemos con tanta ligereza, no con profundidad, y que nos hablan de los cambios de las personas. Porque como son textos que están en un género literario de milagro, que estaba aquí, pasó esto y terminó acá, no tenemos el proceso, no tenemos nada, estamos convencidos de que eso fueron 5 minutos, de que el hombre que habitaba entre las tumbas, esa vaina pasó en 5 minutos, Largos cercos y los cerdos y pum, sale. ¿Y si eso fueron 3 meses de visitas, de ir, de acercarse, de sentarse? Como pasan los procesos humanos. ¿Cómo se cuenta eso? Eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces la intención de desmitificar el milagro también termina reduciendo la acción de Dios a lo sobrenatural, y eso es un error. Eso es un error absoluto. Porque puede pasar en un ambiente en el que pase todo. Si lo leemos dentro de un contexto en que no estamos condicionando el relato a tocó el caballo y el caballo se levantó y la señora lo llevó para la casa. Vamos, sí, pero ¿qué me está diciendo ahí? Ya me lo digo más claramente, entonces yo desde mi perspectiva yo puedo asegurar que hay hechos, hay acontecimientos, signos, como los llama Juan, que hacen presente el reino, que hacen presente la soberanía de Dios en los hombres, que hacen presente el amor poderoso de Dios en la vida de los hombres. Yo creo que históricamente pasó eso. Y sigue pasando. Sí, claro, y sigue pasando, obvio. Ahora, si son vainas mágicas, yo no creo. Si son situaciones, yo no creo. Pero que hay un acontecimiento ahí que hizo presente la acción de Dios, yo no lo dudo. ¿Sí me hago entender? No sé si soy claro. Claro, porque ahí también nos engaña en nuestra manera de acercarnos al milagro bíblico, las formas estereotipadas del milagro religioso del siglo XX y XXI. ¿Sí? Gente volteando los ojos y yo tiro la mano y se caen 1000 personas. Y a mí todo eso me parece paje. Todo eso me parece paja. Es decir, con cariño, con respeto. No entiendo. Mire, el descanso en el espíritu no es bíblico. Yo no encontré a Jesús que hiciera así, catapundrán, ¡pra! Y se cayera todo el mundo. Yo no me di que Jesús movía la túnica como un bailador de cumbia y se le desmayara a todo el mundo. Un arameo. Lo lamento, pero eso yo no lo encuentro en el Nuevo Testamento. Ni eso, ni otras cosas que se van dando en este mundo pentecostal, católico y no católico de la actualidad. Beto, ahora, yo quisiera responderme bien a la pregunta o preguntarme la pregunta, ¿por qué los milagros? Porque hay dolor, porque hay sufrimiento, porque hay que hacer algo. Por los largos tiempos de espera, por una dificultad que el Evangelio también los muestra, ¿no? El hombre de la piscina. ¿Cuánto llevaba ahí? ¿38 años? Sí, no, así. Y pasa el tiempo. Volvemos. Una mujer 12 años. O una niña muriéndose. Es decir, lo que mueve a Jesús no es la necesidad de demostrar cosas, que es un poco lo que pasa a veces con todos estos fenómenos, insisto, de los estereotipos de milagro de nuestras religiones, ¿no? Y es gente demostrando cosas, ¿sí? Vengan y les mostramos el poder de Dios esta noche de milagro. Yo recuerdo que termino diciendo, lo que mueve a Jesús es, ella necesita algo, ella está sufriendo, ella está llorando, okay. ¿sí? Y ahí va y ahí pasa. Yo recuerdo que alguna vez fui a predicar con un presbítero, yo también estaba ejerciendo en ese momento a un país determinado. Me refiero en una casa extraña. Nunca los olvidé. Yo nunca hablé mal de ellos. Después ellos sí de mí cuando me retiré. Pero bueno, yo aunque mi manera de entender el mundo no me permitía eso, también me parecieron rarísimos. Y el cura dijo, llévame al hospital a sanar. Y yo realmente estuve en crisis, no solo todo el evento, que fue como 3 días. No solo estuve en crisis todo el evento,
sino que además me cuestionaba realmente cuál es el sentido. Porque yo no, si él me hubiera pedido a mí que fuéramos a acompañar a los enfermos y oráramos por los enfermos, yo lo hago también, no tengo ningún problema, me encanta poder estar ahí, poder orar. Pero yo lo único que puedo asegurar es que puedo orar y que Dios está. ¿Entiendes? Yo no puedo vender una expectativa. Porque Beto, la lógica humana es muy extraña y yo he aprendido a encontrar en maldiciones bendiciones. Claro, claro. Yo he aprendido a encontrar en muertes. Gracias y en muertes y en... He aprendido a encontrar manifestación de Dios. Entonces, yo no me caso con eso de que tiene que ser de esta manera como yo lo siento. Yo no me caso con eso. Yo creo que el milagro está en descubrir a Dios en esa situación y que algunas veces se sana la persona sin que uno lo pueda explicar muy bien y que algunas veces se muere la persona. Yo cuento la historia, mamo gallo con eso. Llego a un lugar, oro por el Señor, converso al Señor, confieso al Señor, oro por el Señor y al mes me encuentro con la señora feliz y contenta. Y apenas me ve me dice, gracias por el milagro. El ego me hace que busque al Señor atrás. Digo, se sanó el Señor ahorita. Y lo busco y tal, pero no lo veo. Entonces ya ahí sí me toca preguntarle, oye, ¿y tu esposo? No, él falleció al ratico que usted se fue. Y entonces yo le digo, ven acá, ¿qué? Entonces, ¿qué me felicito? No, es que él lleva muriéndose no sé cuánto tiempo y no se había podido morir. Y después que usted oró por él y después que usted estuvo con él entró en una tranquilidad, nos llamó, dio gracias por la vida, no sé qué, estuvo feliz y después murió. Y ese fue el milagro. Imagínate, el milagro fue que el Señor se muriera. Claro. O sea, ¿qué es lo que quiero decirte? Que hay que pensar es en el porqué de los milagros, en el para qué de los milagros. Porque yo lo que creo es que Jesús está sanando al ser humano, que Jesús está luchando contra el mal, que en esa época está representada en la enfermedad. Sí, hay en la dinámica de los exorcismos, por ejemplo, tiene ese mensaje tan fuerte, ¿no? Que es, nosotros, de nuevo, como hemos llenado de una cantidad de imágenes y de literalizar cosas, pues creemos que estamos hablando de la eterna batalla entre los ángeles y los demonios y quién va ganando y cómo va el juego y el bar y toda la vaina, ¿no? Y Jesús está devolviendo libertades. Sí, porque las palabras que se usan para hablar de las opresiones ahí son palabras de no decisión, no posibilidad, no respirar, no, sí, son palabras de imposibilidad para llevar a cabo la propia vida. ¿Entiendo? Y entonces, al liberar de un espíritu inmundo, al liberar de una legión de demonios o lo que sea, lo que está sucediendo, más allá de la imaginería religiosa de la época, es el tipo volvió a poder tomar decisiones. El personaje que no podía mover un dedo ahora puede decidir sobre su vida. Ahora puede elegir un camino incluso. Ahora puede pedir, yo quiero ser discípulo tuyo, déjame seguirte. Pero si no te podías mover, ¿sí? Si no te podías controlar, si intentaron amarrarte con cadenas y no podías hacer nada y te la pasas entre las tumbas. Y ahora quieres seguir a Jesús, ahora quieres ser uno más de la escuela. Y esa transformación a la que obra el exorcismo no nos está hablando de una batalla entre el bien y el mal. Nos está hablando de una liberación de personas. Y en ese sentido, hoy, vaya si necesitamos liberación de personas. Claro. ¿Sí? Claro. Mucha liberación de personas de muchas cosas. O sea, lo que pasa es que cuando nos metemos en el tema del exorcismo, lo que hay que entender bien en el Nuevo Testamento y en el contexto de Jesús, qué significan los demonios, ¿verdad? Claro. A mí esa palabra de demonios, demonion, me parece fundamental entenderla como una fuerza incontrolable que te esclaviza. Claro. Como una fuerza, yo no la entendería como un pispirispi. Es que mucha gente la entiende como un pispirispi desde la imaginería. Yo no la entiendo así. Entre otras cosas porque yo creo firmemente que el diablo ha sido vencido en la cruz. Si de esa imagen que tienen de este ser fue vencido en la cruz. Lo dice Hebreos 2:14. Lo que fue, el texto dice aniquilado. Como para acabar con esa imaginería, como para acabar con esa enseguida. Pero no, la gente prefiere seguir echando mano de él porque los vuelve más irresponsables. Porque es que cuando la gente cree que es el diablo el que los tentó,
de alguna manera aborta su responsabilidad. De alguna manera, cuando cree que es el diablo el que lo poseyó, quita su responsabilidad. Entonces, por eso hoy prefieren algunos. Y cuando algunos me han preguntado por qué el exorcismo, en el sentido más puro de la palabra, el exorcismo tendría sentido, Beto, como una acción de liberación en el corazón del ser humano. De esas no toca, no decide, no tal que tú acabas de manifestar. Esas dos formas, bueno, si hablamos de la salud, de la muerte, también hay un par hay 3 relatos de resucitaciones. El hijo del avión Naín, por ejemplo. La vio Naín, la hija de Jairo y Lázaro. Pero digamos como Jesús venciendo la muerte, Jesús venciendo la enfermedad, o Jesús venciendo las opresiones del mal, en el fondo también tiene un elemento que no podemos perder de vista, y es la reiterada repetición de la frase: tu fe te ha salvado. No he visto tanta fe, ¿sí? Por tu fe has sido sanado. En el que, al parecer, el detonante del milagro no es un poder de Jesús, sino es el poder de Jesús de incrementar la fe de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mirada, que la Escritura intenta ponernos la mirada en lo que Jesús logró en la persona, en el corazón de la persona y en la fe de la persona, y no lo que logró en el cuerpo de la persona. ¿Sí? Que se habría logrado en este encuentro fantástico entre la confianza de la persona y la acción de Dios. Es decir, está presente la acción de Dios, por supuesto que está presente la acción de Dios en todo y en todo lo que nos haga bien está presente la acción de Dios. Pero además hay como un incremento de la confianza, hay un reconocimiento de la confianza de la persona, ¿sí? Del yo me abandono en ti, yo realmente creo, yo realmente estoy dispuesto a caminar este camino, lo que sea que haya que caminar. Y ese juntar las dos cosas es lo que va a suceder, es lo que va a acontecer ahí, en esa repetición permanente de tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, por tu fe. Nunca vi tanta fe en esta persona, nunca vi tanta fe en Israel como en esta persona, por ejemplo. Y ahí hay un elemento que se nos pierde mucho de vista, porque terminamos creyendo es en el Señor que hace los milagros. El Señor de los milagros, el Señor de los milagros, o la monjita de las apariciones de los milagros, o el curita que hace los milagros, o el sanador de no sé qué, o lo que sea. ¿En qué momento se nos convirtió esto en fe en personas y no en una confianza profunda en un Dios que nos invita a andar ciertos procesos para vencer o la muerte, o la enfermedad, o la opresión, o tantas cosas que nos pueden embolatar la vida? Porque es que el último es que la vida está embolatada. Si te das cuenta, a Jesús no lo matan por los milagros que hace. No. Por eso no lo matan. No hay acusaciones al respecto. Pero... No. La de que... Lázaro en el capítulo 11. No, y la de que habría... Que podría expulsar demonios, insisto, en esta idea que tienen de otro día que no fuera sábado. No, y porque tiene poder de demonios. La de Belzebú. Puedes estar endemoniado para que puedas hablar con los demonios, digamos. Entonces yo dejo claro eso, pero sí dejo claro que los milagros están en la idea coherente y desarrollada de Jesús de la cercanía de Dios al hombre. Claro. Si el dedo de Dios te toca, si el dedo de Dios ha llegado, es porque el reino de Dios está acá. Sí, es inminente. O sea, yo creo que los milagros son eso, son la manifestación de un Dios cercano que actúa en la vida de los seres humanos para llenarlos de bondad, para llenarlos de amor. Y también es una demostración de la gratuidad del reino, de la gratuidad de la escuela de Jesús, de la gratuidad de la fe, de todo. Porque muchas veces, claro, son detonados por la fe, pero generan también mucha fe. Es decir, nosotros hoy en día, en el siglo XXI, las personas que estamos en la iglesia y todas estas vainas y que hablamos de Dios y tantas cosas, le decimos a la gente que tiene que hacer muchas cosas para que vea los milagros. ¿Sí? Aquí pasa lo contrario. Aquí hay un acto de fe, hay una demostración de milagro y a partir de eso un montón de gente cree. No es que todo un poco de gente crea para que pueda pasar el milagro. Nos juntemos gente que pujen todos y ahí va a pasar algo. Sino se dan cuenta que Dios está pendiente de nosotros, se dan cuenta que Dios nos arregla la vida, se dan cuenta que Dios nos invita a todo esto que estamos diciendo, ¿no? A cambios de vida, que son cambios de maneras de ser, que son cambios de hábitos también, que son cambios de formas de estar en el mundo, que terminan siendo sanación o sanadores,
en donde sea, en todo está el poder de Dios. En todo. Sin él, ¿cómo fue que dijiste ahorita? Prakuntanjan. Ah, bueno, eso es arameo más. Que no necesariamente. ¿Sí? Aquí está, el oracional El Man está vivo, www.elmanestavivo.com, en el WhatsApp 316-691-2334 y en la aplicación del Man está vivo en tu tienda de aplicaciones. ¿Tienen preguntas? Los comentarios. Don Caleb tiene preguntas, doña Juliana tiene preguntas. Sí, ¿Tiene pregunta doña Juliana entonces? pensando en que hablabas que el diablo está muerto. Aniquilado. No lo digo yo, lo dice Hebreos 2:14. Lo duda un botón de cura y de protestantes, pero el hebreo lo dice. Siempre tenemos un lado bueno, un lado malo. Bien y el mal. No siempre. Pero Dios, bueno, suele suceder que exista. Si dices que se aniquiló, cambiando una responsabilidad para el individuo, o siempre hubo la responsabilidad también en el individuo, solo que representada también en un diablo, en un demonio, o Tú respondes a la pregunta y yo digo una, Ella respondió la pregunta. pero tú se la subrayas. Yo dejo claro una cosa. En el yavismo, no olvide que yo le dije que Jesús llevaba plenitud, el yavismo como tradición teológica, solo hay omnipotencia de Dios. Es decir, el maniqueísmo, esas dos fuerzas de Tánatos y Eros, esas dos fuerzas de Chin y Chun, El cristianismo. Chin Ya, No. el cristianismo nunca ha entendido eso. El cristianismo solo habla de la omnipotencia de Dios. Al inicio de la experiencia yavista, hasta a Dios se le atribuía el mal, porque no había ni la mínima posibilidad de que existiera alguien, cualquier otro ser, que medio oscureciera la omnipotencia de Dios. De hecho, a Saúl, ¿quién le metió a Saúl el espíritu inmundo que lo enfermaba? ¿El ángel del Señor? ¿Dios? Entonces, que quede claro eso. Para resolver primera pregunta yo, antes de que Beto responda. Ojo al maniqueísmo. El maniqueísmo no es cristiano. En el cristianismo no hay Dios y contra Dios. Dios y un ángel malo. Dios, eso no existe en el cristianismo. Cuidado con la omnipotencia de Dios. Dios es único, Beto Vargas. Absoluto. Es que si el diablo no sabe, vamos a suponer que esa mitología que ustedes tienen en la cabeza fuera cierta y el diablo no se hubiera convertido, es un fracaso de Dios, de la omnipotencia de Dios. Es decir, no ha sido capaz de darle todo el amor que le permitiera a ese ser, creyendo en esa mitología en la que yo no creo. Así muchos les dé un ataque de diarrea en este momento. Quería decirte esas dos cosas. No sé, ahora tú sí, respóndele la pregunta. Sí, yo creo que hay una buena noticia de fondo también con esto, ¿no? Es que hay muchos momentos de esa tradición bíblica en las que se nos intenta afirmar no solamente que Dios es todo, sino que todo está bien, sino que todo es bueno. Sí, el Dios. Y que todo está bien hecho, y que los seres humanos quedamos bien hechos también, ¿no? Y entonces lo que termina sucediendo de fondo es que hay dos cosas. Hay unas obsesiones, ¿no? Hay unas obsesiones del ser humano que terminan siendo dañinas porque terminan convirtiendo, o sea, terminan mal utilizando lo que estaba bien. Okay. ¿Sí? Cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier cosa en la que alguien haya destrozado completamente su vida, en principio no era una mala idea. ¿Sí? No era una mala idea. Entonces, lo que se pone en duda es unas afirmaciones que hay sobre todo en catolicismo, con las cosas que son intrínsecamente dañinas. O sea, como que hay una vaina que de cero está mal. Y la Biblia no alcanza a concebir eso. Pero lo segundo es cómo se nos mezclan todas estas ideas del bien y el mal, estas ideas del mundo oscuro y el lado luminoso, que son tan populares en la literatura, que generan unas narrativas tan interesantes. Y que también entran en las narrativas de la Iglesia Católica, que entran en las narrativas del cristianismo, para inventar un ejército de demonios contra un ejército de ángeles, contra una cantidad de cosas, etc. Yo creo que es importantísimo que nos demos cuenta, digamos, si hablamos de la Biblia, cuando tú dices
fue siempre responsabilidad del ser humano representada de esta manera. Claro, fue narrada de ciertas maneras. Por ejemplo, y las distintas maneras, mucha gente intentaba más bien fundirlas en una sola y son muy diferentes, ¿sí? La idea del adversario que tiene Job, por ejemplo, no es la misma idea del adversario del libro de Daniel. No es el mismo personaje, no es la misma mitología, no es nada. Cuando te dicen demonio, juntan toda esa vaina. Y aquí, por ejemplo, el encargo que tiene este señor en el libro de Job es demostrar que tú no lo vales, demostrar que tú no vales lo que Dios hace por ti, ¿sí? Y eso hace mucha gente. O sea, en ese sentido, las actitudes demoníacas son de todos los días. Un montón de gente que intenta convencernos de que no valemos tanto, ¿sí? Y yo no creo que esa gente ni esté poseída, ni esté nada, ni nada. Simplemente es como te das cuenta que este tipo de crítica, de envidia, de quitarte valor, porque eso es conveniente, ¿verdad? Entre más débil te sientas, pues más fácil te domino. Está presente en la humanidad, está presente en los seres humanos. Lo narramos con este personaje, lo narramos con esta idea, ¿sí? Otros representan muchísimo más la crueldad de las personas, por ejemplo. O en la apocalíptica representa muchísimo más la crueldad de los tiranos. Y uno ve todas estas bestias impresionantes y todas estas vainas, y todo está hablando de gente. Es decir, si hoy se escribieran Apocalipsis, seguramente estarían retratados como bestias todos los personajes que vemos en noticias todos los días, que están causando muertes y genocidios y invasiones y bombas y todas esas vainas. Hoy estaríamos diciendo que son perros de 50.000 colmillos y que son sí, tiburones de no sé cuántas vainas de 6 cabezas en literatura apocalíptica. Y estamos hablando de un presidente que vemos todos los días en televisión. O estamos hablando de un líder de un ejército fundamentalista que mata gente, ¿sí? Y estarían representados de esa manera. Pues, ¿porque ellos son personificaciones del mal? No, sino porque ellos representan eso que todos podríamos llegar a ser si nos descuidamos un tricito. Entonces yo siento que eso que dices, como planteas la pregunta de siempre fue nuestra responsabilidad, también siempre es nuestra oportunidad porque todo está bien, todo quedó bien hecho. Si yo me obsesiono con el pedacito, empiezo a equivocarme, ¿sí? Entonces, todas estas sagas, por ejemplo, ahorita fuera de cámaras estamos hablando de noticias de estos días y el tema del narcotráfico y todas estas vainas. Todos estos capos que mataron a cuánta gente se les ocurrió para defender a sus 3 o 4 de familia. Esa defensa de sus 3 o 4 de familia es una vaina muy buena. Es una vaina maravillosa, es una vaina milagrosa. El problema es que era tan obsesivo que se invisibilizó toda la sociedad. Puedo matar 3.000 con tal de que no le hagan nada a mi hijo. No hay necesidad de matar 3.000 para que no le hagan nada a tu hijo. Ama a tu hijo. Ama a tu hijo. Pero no lo ames a costa del resto. Porque ese amor a tu hijo no tiene nada de malo. Está buenísimo. ¿Sí? Cuando tu hijo termina siendo, en este caso de la mafia, cuando defender esta porción significa entrar en guerra con todos, ya dañaste el amor por la porción. Tú lo dañaste. No estaba mal. ¿Sí? Y entonces, esto que era bueno, cuando desconoces que todo lo demás también, y se te vuelve yo quiero solo esto, esos son los vicios, por ejemplo, se termina dañando lo que era lindo, lo que era bonito. Y eso, en la narración bíblica, creo que nos ayuda mucho a pensar cómo nosotros nos enfrentamos al mal todos los días, o cómo nos enfrentamos a la enfermedad, o cómo nos enfrentamos al sufrimiento, al propio y al de los otros. Y ahí uno puede escoger el camino de todas estas supersticiones y imaginaciones y cosas que requieren intervenciones mágicas, o el camino de la confianza de Jesús, que es un camino, de nuevo, no parece tan lógico, pero es muchísimo más amoroso y muchísimo más seguro, pero más o menos instantáneo. Ni es para un pan pengo. Hoy hablamos de los milagros de Jesús, esos signos que presentan el señorío de Dios en la vida de los hombres. Jesús lucha contra el mal en todas sus manifestaciones. Con estas acciones nos hace presente el amor transformador, liberador de Dios para los seres humanos. Más que acciones sobrenaturales, los milagros son signos del reino en medio de nosotros. Tú sabes.